En el acervo del MAEB se resguarda con gran celo el que podría llamarse Gabinete de la Estampa. En él se agrupan obras de notables artistas del siglo XIX que en su conjunto dan presencia gráfica a ese tiempo. En particular, la litografía como arte de la estampa, recordemos que fue introducida a México por el italiano Claudio Linati, conde de Parma. Linati llegó a México en 1825, motivado por el hecho de que podía ver de cerca los acontecimientos del país que recientemente había logrado su independencia y se estaba estructurando políticamente como una república. El interés de Linati se sustentaba en la posible ocasión no solamente de observar y llevar al arte sus observaciones, sino además de participar, además de a través del arte y los impresos, incluir sus opiniones alentadoras para la consolidación del cambio y la politización de un pueblo, análogo al suyo, dentro de ese parámetro, con su natal Parma. Linati, en Parma, había formado parte del grupo llamado Los Carbonarios, que fue un grupo al que se unió para luchar por la unificación italiana y que organizó levantamientos en Nápoles, entre otros lugares. Pero esas actividades le costaron que lo persiguieran por parte del gobierno. Acudió a Francia, acudió a Barcelona. En todos estos lugares siempre se asoció a los movimientos libertarios. Al llegar a México, Linati estableció en la capital un taller de litografía y una escuela novedosa en el medio artístico. Recordemos que la litografía apenas la había dado a conocer a Alois Senefelder en 1771, más bien en 1796, cuando Senefelder inventó la litografía. O sea que para 1825, pues apenas sí tendría 28 años del tiempo de uso de la litografía. Claro que habiendo nacido al arte la litografía que inventó Senefelder, ya artistas como Goya habían hecho impresos en ese tipo de técnica. Linati fue uno de los coeditores del semanario El Iris, en el que trabajaba o publicaba también un poeta cubano de apellido Heredia. Pero en ese periódico se hacían comentarios pues precisamente de crítica pública, política, y esto no causó buena impresión en un sector de los jefes políticos del momento, porque recordemos que es un momento álgido en la disparidad de criterios polarizados de dos bandos, digamos, ideológicos, que estaban sustentados por los partidos. No se llamaban así partidos políticos, pero eran facciones o eran grupos ideológicos fortalecidos por grupos masónicos, los yorquinos y los escoceses, que se peleaban tremendamente. O sea, los dos querían el mando unitario total global del país, no solamente en México, en Italia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Esto hace que si estás del lado de los yorquinos, pues te golpean los escoceses y viceversa. Pero antes de haber introducido a México las piedras, las prensas, las tintas y los demás útiles para instalar un taller de la estampa con carácter profesional, una de sus aportaciones fue recrear con su observación minuciosa los trajes, los retratos, las costumbres y escenas de la vida cotidiana que reunió en un libro llamado Trajes civiles, militares y religiosos de México, impreso en Bélgica en 1828 y en Londres en 1830.
30. Recordemos que en Amberes, Bélgica, años atrás, tenía fama de ser muy prolija su capacidad de impresión, puesto que allí habían dado a conocer la Biblia en su carácter de Vulgata Latina. De ese libro, Trajes civiles, militares y religiosos de México, proceden las estampas que se conservan en el MAEP con los títulos, en este caso las que presentaremos hoy, de Negro de Veracruz, Indios Pulqueros y Mercedario dando una limosna a un niño. También cuál era la indumentaria de un propietario de tierras. En este libro también aparecen los retratos de héroes, muy recientemente de que se termina la Revolución de Independencia, retratos como de Hidalgo, Morelos, Guadalupe Victoria. Entonces, en este caso, nos detendremos unos minutitos para fortalecer el concepto que nos quiere dar a conocer Linati al hacer sus observaciones de lo que llamamos el tejido social de ese momento entre que deja de ser Nueva España y en que es ya México libre, porque en ese minuto no es que no se cambia inmediatamente la indumentaria ni los hábitos de la vida cotidiana, así como se tardaron 3 siglos en fortalecer todo un estilo de vida básicamente barroco en lo que es la Nueva España, pues en los escasos años de 1821 a 1826, realmente son 5 años en que él todavía capta lo que es el tejido social de la novohispanidad. Pero en este caso me interesa mucho señalar la presencia de África, que no nada más estaba en México, sino en todos los países del Caribe. Y en particular, remarcar la presencia de África en territorio veracruzano como aludiendo a la litografía que tenemos en el libro de Linati. La presencia de África, según los estudiosos, provoca un tema que sigue siendo recurrente en el estudio de la identidad nacional, llamándose así a la negritud como lo que sería una síntesis cultural, no solamente en México, sino de toda la humanidad, puesto que las raíces, en este caso afroamericanas, provocaron un mestizaje, pero además el mestizaje africano pasó las fronteras de México, por supuesto de los países del Caribe como Puerto Rico, Jamaica, Haití, las Guyanas, las Antillas holandesas, etc. Y bueno, Colombia, Venezuela, la Florida, Luisiana, la costa noreste de Brasil y las pequeñas Antillas. En México, no solamente en el Golfo de México, sino en el estado de Veracruz y lo que sería la península de Yucatán. Las fundaciones poblacionales de estos sitios, o sea, ¿de dónde procedían estos en este caso, personas mestizas que llegan a ser el mestizaje americano? Procedían de España, de Portugal, de Francia y de Inglaterra y Holanda, pero no como parte de una sociedad, sino formando parte de un lote de mercancía. O sea que desde el siglo XVI el tráfico de personas con cargo, sobre todo a los portugueses, a los ingleses, fueron traídas al continente americano las raíces africanas. Y esto dio lugar pues a un cambio de cultura, a veces muy leve y a veces muy dramáticamente resuelto. No solamente Linati, hay otros autores que también marcan la presencia de los afroamericanos en territorio veracruzano. Y curiosamente nos dan a conocer algunos factores
persistentes en su presencia. Y curiosamente no los presentan tristes, siempre los presentan muy conscientes de su identidad en relación a su alegría, porque así como se sabe que los indígenas adoraban a sus dioses detrás de los altares católicos, adoraban a los dioses paganos. Así los afroamericanos aceptaban dentro de un sincretismo la nueva religión que les imponían, las nuevas costumbres, pero lo que ellos eran, viniendo al practicar su lengua yoruba o sus diferentes ritos religiosos, chamánicos, siempre asociados a una música muy elemental, una música del cuerpo, el tam-tam, que hasta la fecha mueve multitudes en diferentes variables de la música popular costeña, no solamente de México y de Veracruz, muy particularmente, en donde se funde con los sones que traen a su vez las poblaciones también costeñas, pero de España en particular y de los fados portugueses en especial. Pero bueno, para fines del bautismo y el control numérico de las personas mestizas y de quienes tenían a su cargo los hacendados, que cuánta población afroamericana existía, se inventó hacer el censo de lo que se dio en llamar las castas, en las cuales estaban registrados los que eran de procedencia étnica, mulatos, negros, zambos, cuarterones y en general mestizos. Esto para fines de contrastar la limpieza del linaje que exigía la población blanca de los españoles peninsulares radicados en la Nueva España para otorgar cargos públicos. Esto con el movimiento de la independencia y aún antes, los afroamericanos, en particular en Veracruz, lo fueron salvando. Se hicieron tan indispensables, no todos, pero sí algunos, al hacerse cargo del manejo de las haciendas, el manejo económico, el manejo cotidiano de lo que es la operación de un ingenio, por ejemplo, o de una plantación de café, de plátanos, etc. Y esto provocaba en los patrones, en los hacendados, que les otorgaran confianza. Y a las mujeres de estos capataces, digamos, les daban oportunidad de trabajar dentro de las casas grandes en el seno de la familia. Y muchas ocasiones, algunos bebés o algunos niños recién nacidos fueron amamantados por nodrizas de origen afroamericano, que antes era inconcebible. Y de esta suerte el arte ha dejado el testimonio de afroamericanos, en particular veracruzanos, que vivían en el territorio veracruzano, pues fumando puros, o sea que se ve que hubiesen trabajado como capataces en una plantación de tabaco, o bien, comillas, holgazaneando en una hamaca, pero contentos, o sea, no escondidas, sino dueños de su tiempo. Esto lo conocemos gracias al arte que dejó el testimonio de esa vida cotidiana que pues se ignoraría si no se hubiese tenido la observación como lo hace el INAHTI. O sea, el interés para nosotros es que el INAHTI nos hace visible esa manera natural con la que la población de origen afroamericano pasa su tiempo libre. No se queda el INAHTI en la primera impresión de personas que por la sobreexplotación están tristes, fatigadas, descontentas. Capta de ellos lo que hasta la fecha perdura, como es la música, como es el fandango, que reúne alimentos, ritos, música, alegría, y pues eso se lo debemos, entre otros, en el nivel del arte, a personas, artistas, como el caso del INAHTI. Bueno,
Linati, en el caso de los hacendados o de una escena de cómo un niñito pordiosero se arrima a un mercedario que va en su caballo y le está solicitando una limosna, pues nos habla de cómo era el enjaezamiento del caballo, en este caso, y la indumentaria, en el caso del personaje hacendado, o bien el personaje afroamericano que trabajaba en el campo. Por supuesto, simple y sencillamente, los sombreros son distintos de acuerdo a que si están trabajando en el campo directo del sol, si van en un camino, como el tipo de material, el tipo de tejido, si se trata de la palma, o si es de paño o si es de fieltro, el tipo de tocado, el tipo de capa, las botas, el calzado, etcétera, los pañuelos anudados al cuello, o bien para cubrirse en el caso de, a veces para cubrirse del sol bajo, como lo hacía Morelos, cubrirse la cabeza y luego todavía un sombrero, pero también en el cuello, o bien este tipo de detalles los deja muy prolijamente descritos Linati a través de su arte litográfico. Linati tuvo una vida pues llena de altibajos, siempre persiguiendo un fin libertario para las clases oprimidas. Cuando, por razones de esos comentarios que fastidiaron al grupo en el poder, salió del país, fue cuando fue a Bélgica y publicó en Amberes el libro del que hablamos. Pero ya estando en Bélgica, el propio gobierno de México lo vuelve a invitar y le manda pasaporte para que venga a México. Él dejó aquí sus piedras, su taller puesto, taller con escuela, del que salieron varios artistas que a su vez fueron maestros del arte litográfico más adelante. Entonces él había dejado todo. Entonces regresa, pero regresa y llega al puerto de Tampico y lamentablemente contrae la fiebre amarilla y fallece en Tampico. Entonces las piedras y su taller quedóse en la Ciudad de México, y otros artistas, bueno, los incorporan a la Escuela de Bellas Artes, a la Academia de San Carlos, y otros artistas como por ejemplo Balbec o muchos otros artistas. Bueno, yo llegué a conocer las piedras todavía que eran de Linati, todavía están ahí en San Carlos, si no todas, algunas. Bueno, no se consiguen las piedras iguales como las que él pudo conseguir en esa ocasión. Entonces, sí, fue una vida muy difícil, que se navegó siempre entre los dos polos de la ideología libertaria y el arte, porque ya para cuando vino a México Linati ya formaba parte del grupo de grabadores en Italia, bueno, particularmente de la ciudad de Parma primero, pero luego hacia donde quiera que él asistía se sumaba a las escuelas o academias de arte del momento. Como podemos observar en sus obras, por pequeñas en cuanto a tamaño, están de una perfección, de una exquisita perfección, diríamos, pese a que para lograr eso, trabajar la piedra con el lápiz graso y lograr esas delicadezas, pues solamente un artista que ya traía un dominio del pulso y una clara visión de lo que quería comunicar a la posteridad.